Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, queridos hermanos de la diócesis de Cuautitlán y la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Qué gusto saludarlos esta mañana en una aventura de fe. Mi nombre es Erika León, un gusto otra vez estar con todos ustedes. Y bueno, pues continuamos en esta gran fiesta de la resurrección del Señor. Seguimos celebrando este gran acontecimiento donde nuestra fe está cimentada. Y hoy te quiero hablar, bueno, antes quiero recordarte que hicimos una reflexión la semana pasada sobre Cristo Buen Pastor y espero que hayas vivido esta semana de verdad con ese apego a nuestro Cristo Buen Pastor, que realmente podamos descubrir la grandeza que hay en Él y que también nosotros necesitamos ser ovejas dignas de ese buen pastor que siempre está amándonos y da la vida por cada uno de nosotros. Así que, pues después de haber reflexionado eso, hoy te traigo un tema el cual lleva por título Dialogando con Dios. Y bueno, ya desde ahí tú te puedes dar cuenta qué es un diálogo con Dios, ¿verdad? Siempre y cuando lo practiques, siempre y cuando lo lleves todos los días, como esa persona que te acompaña, que está contigo, y no esa persona ausente. Es como si tú dialogaras con cualquier miembro de tu familia y lo haces día a día. Entonces hoy vamos a aprender cómo dialogar con Dios y sobre todo qué beneficios trae a nuestra salud espiritual y mental también, porque también nos trae mucha paz mental, paz en el corazón. Entonces, dialogar con Dios habla más que otra cosa de la oración. Y para ello, pues vamos a iniciar haciendo justamente la oración para que esta mañana sea nuestro Señor que nos acompañe y guíe nuestra catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este bendito día. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas de tu providencia y tu misericordia. Ponemos en tus benditas manos, Señor, esta semana a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que se conectan con todos nosotros, con todas las personas que a lo largo de la semana escucharán este tema. Los ponemos en tus benditas manos para que los bendiga, Señor, y les auxilies llevando a cabo todas sus actividades que tienen en proyectos, que todas lleguen a ser exitosas, si es tu providencia y misericordia que así sea. Te pedimos, Señor, que nos acompañes esta mañana en esta cabina de radio, a las personas que nos auxilian en la cabina, y seas tú, Señor, quien brille, quien nos dé tu luz, y que seas tú el protagonista de esta catequesis. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio con dialogando con Dios. Es una catequesis muy bonita porque vamos a adentrarnos un poquito en qué es la oración. Y hoy me gustaría que este tema lo abordáramos en relación a algunas catequesis que he recibido directamente del padre Luis Martín Velázquez Casillas, de la diócesis de Cuernavaca. Y es un sacerdote que nos ha estado dando también mucho de su corazón, mucho de su alma. Nos ha estado enseñando qué es la oración y realmente las reflexiones que nos ha dado han sido de gran apoyo espiritual y sobre todo nos ha motivado y nos ha animado a que nosotros continuemos en esa oración, en ese diálogo con el Señor. Entonces, una parte va a ser basada en esas catequesis del padre Luis Martín Velázquez Casillas y otras las obtuve de un tema de Fray Nelson Medina que también está en la red, el cual lleva por título Todo empieza con la oración, que también al escucharlo me llamó mucho la atención cómo lo aborda y hoy creo que nos va a ser de gran utilidad ambos sacerdotes. Entonces, mira, por lo que hace al padre Luis, él nos dice qué es la oración y él dice que para él la oración es un impulso del corazón,
una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa del Niño Jesús. Y sí, realmente la oración debe ser eso, esa reflexión, ese reconocimiento que le damos a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos necesitados de su providencia, pero también cuando hay mucha alegría, cuando estamos bien emocionalmente. Así debería de ser. Sin embargo, muchas veces no nos acordamos del Señor, de agradecer o de hablar con Él, de dialogar con Dios cuando estamos bien. Solamente viene esa gran necesidad cuando tenemos alguna situación especial en la vida. Según Santo Tomás de Aquino nos dice que la oración es la elevación de la mente a Dios. Es decir, nuestra mente sale de este plano terrenal para conectarse espiritualmente hasta el cielo con nuestro Creador. Es una bonita definición de lo que es la oración también y muy interesante porque quiere decir que algo sucede en el ser humano que ya no está en el plano terrenal. Y nos dice San Agustín, tu oración es un hablar con Dios. Cuando lees, Dios habla contigo. Cuando oras, tú hablas con Dios. Qué bonito también San Agustín cómo nos habla a través de ese diálogo con nuestro Señor. Y hablar con Dios implica muchas cosas, ¿verdad? Implica verbalizar realmente lo que tú quieres decirle a esa persona, a ese ser amado, como que tú lo tienes enfrente. Principalmente necesitas ocupar todos tus sentidos. ¿Por qué? Porque aunque no lo estás mirando, y deberemos ocupar la vista, aunque no lo estás mirando, tú lo miras con los ojos espirituales. Tú lo sientes a través de tus sentidos. Tú puedes tocar a ese Dios desde el espíritu. Entonces, utilizando todos nuestros sentidos, nosotros podemos hablar con Dios. Y además, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, es el Señor, fíjate, el que me está hablando a mí. Yo solamente estoy escuchando lo que Él dice. Entonces, estoy prácticamente en silencio solamente, escuchando lo que Él me está diciendo. Pero cuando yo empiezo a decirle lo que me sucede, entonces es ahí cuando yo empiezo a hablar con el Señor. Y eso es muy placentero, te da gran paz. ¿Por qué? Porque entonces estás reconociendo primero la necesidad que hay en ti de conectarte, de comunicarte con nuestro Dios creador, con ese Dios omnipotente que todo lo puede y en quien yo puedo confiar plenamente. Todo lo que me sucede, lo que necesito a lo largo del día. Y digo del día porque la oración debe ser diaria. No puedo decirte que comunícate con Él cuando lo necesites. La oración debería de ser diaria al iniciar el día para agradecer porque estamos vivos y al anochecer también para agradecer por toda la jornada que hemos tenido. Entonces, el hablar con Dios debe ser necesario todo a lo largo del día. E incluso hay pequeñas oraciones que podemos hacer a lo largo del día donde nosotros nos comunicamos con Dios creador y no necesariamente en momentos grandes. Por ejemplo, si vas a manejar, pues puedes decirle al Señor, acompáñame Señor, sé tú el copiloto o sé tú el que manejes este vehículo, yo solamente vengo acompañándote, y así reconoces que es Él el que va a tener todo el control de ese vehículo, de ese día. Y es una oración muy pequeña. Las amas de casa a lo mejor, Señor, vamos a hacer la comida, te pido que me ayudes, que me acompañes a que todo salga como lo tienes dispuesto y sea para beneficio de la familia. Estás haciendo oraciones pequeñas que están ayudando a tu relación con el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos debilidad en el espíritu, el Señor acude a nosotros a través de su Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Hay quien incluso no ora porque siente que las palabras que dice no son las adecuadas, o siente que no tiene un diálogo fluido, o siente que no tiene palabras bonitas, palabras que sean agradables al Señor. Pero ahorita vamos a aprender cómo hay también un don que Dios nos da, que es la humildad. Y la humildad es reconocerse tal como somos. No necesitamos engañar a Dios creador porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Así, con esa sencillez con la que tú hablas en el mundo es con la que tú le tienes que hablar al Señor cuando te relaciones con Él. Entonces,
Cuando nosotros no sabemos qué pedir, es el Espíritu Santo el que viene en nuestra ayuda y nos ayuda a interceder. Esto nos los enseña, como les digo, el Padre Luis. Y no puede expresarse a veces con palabras lo que nosotros queremos decirle. Es más, tú lo poco que puedes lo dices al Señor, pero hay muchas cosas que se quedan dentro de tu corazón. Y entonces es el Señor el que examina los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque tu Espíritu es el que intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, el cual nos dice, aquí es como para comprobar cómo cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu Santo está presto para que tú sepas qué hacer ante la oración. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo antes de iniciar la oración para que sea Él el que la guíe. Y nos dice, de igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestras flaquezas. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Y Él, que examina el interior de las personas, ya sabe lo que anhela el Espíritu, y que cuando intercede en favor de los santos, lo hace conforme a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Fíjate, estos versículos nos hablan entonces que no te preocupes, tú solamente invoca la presencia del Espíritu Santo al iniciar la oración y deja todo en manos de Él. Cosas que tú guardas en tu corazón celosamente porque te dan vergüenza, porque sientes que cómo te vas a presentar ante Dios en esas circunstancias, el Espíritu Santo hará que salgan de tu corazón y se lo expreses a Dios, para que de esa manera puedas tener una relación mucho más estrecha con Él. Entonces la oración no es otra cosa que oración mental, sino tratar de hacer una gran amistad con Dios, estando muchas veces y tratando de estar a solas con quien sabemos nos ama. Eso nos lo dice Santa Teresa de Jesús. De antemano tú tienes que saber que el Señor te ama con locura, pero también tú tienes una forma de expresarle tu amor a través de la oración. Solamente aquella persona o esos dos seres que se aman, que quisieran estar conviviendo, estar dialogando, platicando, ¿verdad? Entonces la oración es, yo le hablo a esa persona a la cual yo amo con locura también como me ama a mí. Entonces es una relación de amistad, es una relación de compañerismo, es una relación de dos seres espirituales que se aman en lo más profundo, que les encanta estar uno con el otro. Entonces es no solo hablar por hablar, sino estrechar esos lazos de amistad que hay con nuestro Creador. La oración, te decía yo, es un don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero entonces hay que pedirle al Señor que nos regale el don de orar. No sé si te ha pasado, a mí me pasaba cuando iniciaba a hacer oración. De repente empezaba yo a hacer oración y los pensamientos se te van a otro lado. Es difícil conectarte con el Señor. Incluso estabas haciendo oración y cuando te das cuenta ya estás pensando en otra cosa y tú dices, ¿por qué no me puedo concentrar en hacer oración? Y tratas de regresar al momento de la oración, intentas, no sé, un minuto, tal vez no más de un minuto porque no estamos acostumbrados a esa relación con nuestro Creador, a platicar con Él, y hasta te sientes avergonzado porque no puedes mantener una comunicación estrecha con Él. Esto es tanto así como que alguien con el que tú estás aquí platicando, de repente te está contando alguna cosa y tú estuvieras acá, ¿no? En el celular. Ajá, te estoy escuchando y tú estuvieras con el celular. Esa persona se daría cuenta que no le estás poniendo atención. Lo mismo pasa cuando nosotros no ponemos atención en ese diálogo que estamos teniendo con el Señor. Nuestros pensamientos se van. Entonces, necesitamos pedirle ese don de saber orar a nuestro Creador, para que una vez que nos regale ese don, se haga con la humildad que es la base de la oración. Es Dios mismo
quien hace que el hombre hable con él. Fíjate, entonces no hablamos porque nosotros queremos, sino porque Dios nos regala ese don y decide que seamos nosotros los que le hablemos, los que lo invoquemos. Si te nace el deseo de orar, es el Espíritu, el Espíritu Santo el que puso en ti ese deseo. Entonces, hazle caso, abre tus sentidos, escúchalo. Cuando sientas necesidad de orar, vete a hacerlo. No importa si empiezas por 1 minuto, por 5 minutos. Esto se va a hacer una práctica y después se va a hacer una costumbre y después se va a hacer algo que se hace por amor, porque tú quieres platicar con esa persona, pero sobre todo cuando veas los beneficios espirituales para ti, entonces te va a gustar mucho hacer constantemente la oración. La humildad entonces es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Dice que si tú conocieras el don de Dios, nos dice Juan capítulo 4 versículo 10, te aseguro que te dejarías guiar por él. Necesitamos conocer a ese Dios todopoderoso. Dios mismo es quien provoca esa sed y esa hambre en nosotros para orar. Y además el modo de saciar esa oración que tú necesitas. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración de petición, paradójicamente también ahí encuentras la respuesta. Porque tú estás pidiendo algo, pero en ti mismo y bajo tu diálogo que estás teniendo con el Señor, es como tú encuentras la respuesta. El problema es que como no sabemos ocupar nuestros sentidos y nuestros pensamientos se van, nos traicionan y perdemos la atención que estamos teniendo en ese diálogo con el Señor, porque pasan minutitos, instantes en los que estás hablando con el Señor y de repente te das cuenta que ya estás pensando en otra cosa y dejaste al Señor prácticamente con la frase que querías decirle o el pedimento que querías hacerle inconcluso. Entonces, necesitamos aprender qué es la oración, necesitamos aprender a relacionarnos con el Señor. Ahora, respecto a este mismo tema, te decía en la red que dice todo empieza con la oración, así se llama ese tema de Fray Nelson Medina. Él nos habla sobre la espiritualidad de Santa Catalina de Siena y nos habla de ver la oración desde 4 puntos de vista, que realmente a mí me conmovieron, me dejaron fascinada y yo quise compartírtelos. Mira, uno de los primeros puntos de vista de esta oración de Santa Catalina de Siena nos habla de que debemos de ver a la oración como un hogar. Debemos ver a la oración donde soy yo mismo. Y debemos de ver a la oración como un hospital y a la oración como una escuela. Vamos a analizar cada uno de ellos para que podamos entender qué efectos puede tener desde estos 4 puntos de vista en nuestra vida. Analizamos entonces la oración como hogar. Fíjate que uno vive más en pensamientos que en paredes. A veces cambiamos de paredes, pero no de pensamientos. Seguimos con los mismos pensamientos y por eso es importante con quiénes vivo yo, con qué pensamientos, con qué recuerdos, afectos, propósitos, porque esos son los integrantes con los que yo vivo en mi interior. Si vivo pensando que yo soy un fracaso, que no sirvo para nada, que para qué nací, que soy un tonto, que eso que mi papá o mi mamá decía tenían razón, que esos fracasos que he tenido han sido porque no soy una buena persona o porque me lo merezco, o que tal vez no debía haber nacido, entonces el techo de esa casa se nos derrumba, se nos viene encima. Las paredes ya no pueden sostener a mi ser. Y entonces somos esa casa que se está derrumbando por dentro, pero pareciera que nada sucede. Estamos en obras negras. Estamos en ese derrumbe total interno, donde nuestra casa, nuestros pensamientos, que son esos cimientos fuertes que deberíamos de tener, están tambaleando, de tal manera que nos traicionan y debilitan la casa. Entonces, lo que hacemos con la casa física
lo tendríamos que hacer con la casa espiritual. Si tú tienes mal tu casa, hay que hacer limpieza, ¿verdad? Si tú tienes una fisura, hay que arreglar la fisura porque se va a transminar el agua. Si tienes vidrios rotos, hay que arreglarlos y más ahorita con los tiempos que hay de agua. Entonces, todo lo que tú ves en tu casa, en tu hogar, y que le haces esa limpieza, esas reparaciones, también en nuestra casa interior necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer limpieza, necesitamos verificar dónde está ese daño. Puede ser en las ventanas, y recuerda que los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué estás mirando? ¿Pornografía? ¿O cómo estás mirando a las personas? ¿Cuáles son los cimientos que hay que hacen que el techo se te venga encima? Tal vez son esos pensamientos tan negativos que tenemos que hacen que no podamos avanzar. Entonces necesitamos verificar los pensamientos que hay en nuestro interior para empezar esa limpieza que necesito hacer. Porque recuerda que nuestro hogar es un lugar de descanso y la oración también es un lugar de descanso. Si tú no haces oración para descansar, entonces vas a buscar un lugar donde no está Dios y por eso caemos en el vicio. Entonces, ¿qué objetivo tiene que oremos? Descansar. Y así como descansamos en la casa, que se supone, y digo entre comillas, se supone, porque a veces llegamos a casa y en lugar de ser nuestro refugio, nuestro descanso, parece un campo de batalla. Entonces, así como está la casa, así está nuestro interior, siendo ese campo de batalla. Necesitamos empezar a hacer limpiezas de pensamientos, pero también nosotros limpieza interior. El siguiente punto es lugar donde soy yo mismo. Bueno, normalmente cuando nosotros salimos a trabajar, salimos a la escuela, salimos a nuestras actividades diarias, pues haz de cuenta que nos comportamos de manera diferente a lo que realmente soy en casa, ¿verdad? Si en casa a lo mejor no te peinas y andas todo el día con pijama, cuando tú sales a la calle no andas así. Te arreglas, te peinas, y bueno, te comportas de otra manera. En casa tienes hábitos que no harías de ninguna forma fuera de ella, ¿verdad? Incluso nuestro comportamiento es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos dentro de casa. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos fuera los problemas de la casa para podernos relacionar afuera. Pero cuando nuestro hogar es sano, es uno mismo. Y no hablemos, o sea, de problemas, de violencia, porque también cuando hay violencia, te decía yo que muchas veces los hogares son campos de batalla, ¿verdad? Donde nos tratamos de desquitar con los miembros de la familia. Y eso es lo que nos lleva a nuestra conciencia. Y donde le muestro al Señor tal como soy, tal como pienso, tal como siento y lo que yo quiero hacer, sin esconder mi esencia. Por eso el lugar, la casa es el lugar donde yo soy yo mismo, donde me muestro despeinado, tal vez sin maquillaje, tal vez a veces desalineado, sin asearme, a veces con esa pereza. Me muestro exactamente como soy. Entonces, no escondo ahí mi esencia, por eso es un lugar donde soy yo mismo. El Señor me conoce hasta lo más profundo de mi ser en ese momento. Y eso es de agradecerle porque no tengo que esconder, ni que justificar, ni que imaginar cosas que no soy. Son las oraciones por excelencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes tristeza, tu oración seguramente va a empezar con tristeza. Si tú tienes rabia, tu oración va a empezar con rabia. Si tú tienes alegría, tu oración va a empezar con alegría. Si tienes una tragedia, empezará con tragedia. Recuerda cómo tenemos los salmos, que son las oraciones que nosotros podemos ocupar para cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Son las oraciones, te decía, por excelencia. Recuerda aquel salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay una tristeza en esta oración.
Jesús le habla al Padre y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se siente triste, él se siente abandonado. Entonces su oración, ¿cómo empieza? Con tristeza, con abandono. Así muchas veces nosotros estamos tan enojados que de repente nuestra oración tiene que empezar con ese enojo. Porque hay salmos también que hablan pues de rabia, ¿verdad? De esos momentos en que no estamos bien. Pero también la oración nos permite bajar la guardia y no justificarnos delante de Dios. ¿Por qué no justificarnos? Porque Dios me conoce tal y como soy. El Señor no tengo que engañarle, no tengo que decirle o crearle una figura de ilusión. En realidad me muestro tal y como soy con Él. Entonces, no tengo que sacar en ese momento excusas para disculparme, aunque muchas veces lo hacemos. Pero si nosotros tomamos la oración como ese lugar donde soy yo mismo, entonces puedo decirle al Señor, perdóname por lo perversa que soy, perdóname por lo envidiosa, perdóname por lo lujuriosa, perdóname por lo vanidosa, por lo soberbia, por lo perezosa, no sé lo que venga a tu mente, que es donde eres tú mismo. No tienes que darles disculpas al Señor o justificarte. Bueno, es que sí lo hice, pero es que dicen, yo me quiero portar bien, pero el prójimo no ayuda, ¿verdad? Esa es una justificación. Yo quería ser buena persona, pero mi esposo no ayuda. Yo quería ser buena persona, pero mis hijos me sacan de quicio. Yo quería ser buena persona, pero los compañeros de trabajo no me ayudan. Esas son justificaciones. Necesitas mostrarte tal y como eres, porque lo peor que podemos hacer es decirle al Señor esas justificaciones y esas excusas, porque no eres exactamente como tú debes de saber, de ser. ¿Qué te parecería que en lugar de estarnos excusando y justificando, le dijéramos al Señor, por tu bondad, borra mi pecado, soy pecadora, por tu misericordia, ámame a pesar de mis pecados? Esa es la profunda verdad de quién soy en realidad. Y es aquí donde nosotros llegamos a nuestra verdad de lo que he hecho, de lo que he realizado y de lo que me estoy acusando ante los ojos de Dios. Soy un malhechor, soy un pecador, soy lo peor, soy perezosa, lo que tú quieras decirle. Pero también esto te conecta con lo que puedes llegar a ser con la acción de Dios. Ya te estás mostrando tal y como eres, te estás descubriendo, te estás desnudando ante la presencia del Señor como eres realmente, sin justificaciones ni excusas. Pero también al reconocerte, te aseguro que va a llegar la providencia del Espíritu Santo que va a ayudar para que tú tengas una forma de cambio en tu vida. El siguiente punto es la oración como hospital. La oración como hospital pues nos hace regresar otra vez a la limpieza. Recordemos cómo Cristo con el leproso le dice, vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, curación de un leproso. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Palabra de Dios. Necesitamos seguir haciendo limpieza. Recordemos a este pasaje donde el leproso le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué crees? Jesús siempre quiere. Solo basta que tú te dejes limpiar por el Señor. Entonces, a veces nos estamos quejando de todo. Nos estamos quejando del clima. Ahorita nos quejábamos por el calorón que hacía.
pero en cuanto empezó a llover, empecé también a escuchar muchas quejas de que qué lluvia tan fuerte. Y después empecé a escuchar quejas de ahora qué frío, por eso nos enfermamos. Eh, bueno, no traigo suéter, como hacía tanto calor, pues me traje la blusa que es más delgadita y me voy a mojar y no traigo paraguas y no traje chamarra y son todo el día quejas y quejas y quejas. Son esas quejas de la carne que no nos dejan, ¿verdad? Porque a través de las ventanas de nuestra casa entran muchas cosas. ¿Qué hay en mi cabeza? Necesito sacarlo de ahí y llénate de buenos pensamientos, de pensamientos de la palabra de Dios. Por eso hay que leer la escritura para que tú también cuando hables con las personas sepas ocuparla y sea como ese escudo protector ante las acechanzas del maligno. Cuando alguien te esté insultando, cuando alguien te esté diciendo, si tú sacas la palabra de Dios, ¿qué crees? Funciona, ¿eh? Funciona. Tú tal vez aplicas un versículo de la palabra de Dios, pero lo tienes que hacer cuando tú conoces la palabra de Dios. Algo pasa en la otra persona que baja la guardia, baja ese estado de agresión y es nada más y nada menos porque la palabra de Dios dicen que es una espada de doble filo. Haz de cuenta que estás atacando al enemigo con la palabra de Dios y estás saliendo victorioso ante esa acechanza del maligno. Entonces necesitamos menos quejas para ser mejores. Las cosas que nos suceden y están más allá de nuestra voluntad pueden hacernos mejores personas. Nosotros necesitamos sanación en la oración. Hay sanación, las heridas que causan nuestros pecados. Pueden sanar si ha habido dificultades en tu familia. Haz mucha oración para que sanen las heridas. A veces pensamos que ya estamos sanos cuando nosotros nos ha sucedido una herida y hemos dejado de pensar en esa herida y cuando ya pensamos que eso quedó en el olvido porque ya no hablamos de ello, porque ya no lo recordamos, pensamos que está sanada la herida. ¿Y qué crees que pasa? Lo único que has hecho es adiestrar a tu cabeza para que ya no piense en algo que te causa dolor, que te ha sucedido. Pero eso no quiere decir que esté sano. Una cosa es adiestrar a la cabeza para que no piense y otra es sanar las cosas que no hablas. Necesitas hablar. La única manera de sanar las heridas es hablando. Hablándolo con las personas indicadas y el más indicado es Cristo Eucaristía en el sagrario. Vacíate a través de Él y déjale ahí todo. Verbalízalo y dile, Señor, creo que lo que hice es adiestrar mi cabeza para que ya no pensara en aquello que tanto me ha dolido. Y esa fue una forma de anestesiarme para que yo no sienta dolor. Me puse esa anestesia donde traté de olvidar lo que pasó y no volver a hablar de ello, pensando que de esa manera sanaría la herida. Y no, lo único que hiciste es le pusiste su anestesia. Entonces, habla a través de la oración con el Señor y dile lo que te duele. Dile cómo te duele y hasta dónde te duele para que el Señor pueda sanar esa herida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las acechanzas del mal, porque según Santo Tomás de Aquino, el maligno trabaja siempre desde la imaginación, la fantasía, la memoria. Por eso necesitamos tener conciencia que podemos tener perturbaciones y necesitamos estar liberados. Nuestra mente, nuestra imaginación y fantasías es lo primero, la primera puerta que nosotros abrimos para las acechanzas del maligno. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de cómo estamos actuando y desde dónde lo estamos haciendo, para que de esa manera podamos hacernos conscientes y sacar de nuestra casa, sacar de mí mismo todas esas cosas tan negativas. Por eso la oración resulta ser un hospital, porque necesitamos ser sanados desde adentro de nosotros mismos. La oración es un hospital, porque ahí nos ungen para sanarnos. Y cuando decimos nos ungen, te ponen ungüento para esto, te ponen la medicina para lo otro, porque de esa manera están logrando que tú puedas sanar.
Y recuerda que el primer ungido fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él utilizó también el hospital de la oración porque se relacionaba con Dios Padre a través de la oración, que no la dejaba por nada. Y era tan profunda su oración que eran horas muy largas en la oración, que por supuesto creo que los mortales como nosotros no lo hemos logrado. Nos está costando trabajo esa oración tan profunda porque los pensamientos están tan inmersos en este mundo que nos ganan y nos llevan a pensar otras cosas. Entonces debemos tener conciencia y dejar de ser perturbados y ser liberados. Cuando nosotros somos ungidos, le podemos decir al Señor en ese hospital de sanación: Señor, úngeme, yo necesito de ti, de tu poder. Solamente aquellos que hemos sentido lo que es la unción del Señor podemos garantizar que no estamos solos, sino que estamos protegidos por Cristo y vamos con Él. Entonces, pídele en esa oración: úngeme, Señor, para que yo pueda sentir tu presencia y puedas entrar a este hospital de sanación a través de la oración. Y vamos a ver ahora la oración, que es una escuela. Bueno, esto me gustó mucho porque es una escuela. Mira, ya cuando tú terminaste la oración, ya cuando tú pasaste por toda la oración, hay preguntas que le van a dar profundidad a este diálogo que has tenido con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9, nos dice esto. Fíjate cómo Dios le pregunta a Adán. Dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y éste contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Palabra de Dios. Esta pregunta, ¿dónde estás?, es algo bien básico después de la oración. ¿Dónde estoy en mi vida, en mi camino? ¿Qué significa estar con el Señor en la oración? Porque a veces esa oración es muy superficial. Y esa oración debemos reconocer que debemos ir a la profundidad. Entonces, una vez que terminas la oración, dices: ¿dónde estoy? Me distraje, no logré conectarme contigo, pasaron 5 minutos y no hablé más que 3 palabras. ¿En dónde estoy? Y luego fíjate, la siguiente pregunta que le hace a Eva, nuestro Señor también en Génesis capítulo 3, versículo 13, le dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Esta pregunta de ¿por qué lo has hecho? Es una profundidad que cuando terminamos la oración te lo puedes preguntar. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he lastimado a esta persona? ¿Por qué he actuado de esta manera? ¿O por qué no he hecho? Porque aquí, ¿por qué lo he hecho o por qué no lo he hecho? Al final la consecuencia puede ser igual. Es una pregunta de gran profundidad para cada uno de nosotros al terminar nuestra oración. Recuerda también cómo Pedro le dice a Cristo: Señor, ¿a dónde iremos? Una vez que tú estés en la oración, ahora sí, ¿hacia dónde irás? Bueno, Señor, me reconozco ante ti, malhechor, perverso, pecador, perezoso, lo que tú quieras decirle. Recuerda que tienes que ser tú mismo. Pero ahora no te quedes ahí. ¿Hacia dónde iremos? Esa sería la pregunta. Señor, ¿a dónde iremos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, nos habla también de cómo la multitud le pregunta a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Entonces, a partir de hoy y después de cada oración que tú hagas, hay que ver qué tenemos que hacer. Dice aquí el texto bíblico: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Entonces necesitamos saber qué vamos a hacer a partir de hoy. A partir de que tú salgas de esa oración,
de ese momento de diálogo con el Señor, ¿qué vas a hacer? Recuerda también cómo hay un salmo que dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ahí yo reconozco que el Señor me ha dado de más y que yo no he respondido de la misma manera. Entonces, reconocer que no he sido lo mejor, el mejor hijo o la mejor hija de Dios y que cómo le puedo pagar todo lo que Él ha hecho o cómo estoy pagando ante esta actitud que estoy teniendo. Y el Salmo 39 que nos dice, ¿cómo escaparé, Señor, de tu mirada? Esa pregunta también es básica, porque muchas veces no nos damos cuenta que lo que hacemos, siempre hay alguien que nos mira, que es Dios mismo, nuestras actitudes. Pensamos que los engañamos a todos, incluyendo a Dios, pero no podemos escapar de la mirada del Señor. Entonces, como no podemos escapar de su mirada, muéstrate tal y como eres. Sí, Señor, hice esto por esta razón. Sentí celos, sentí envidia, sentí rabia. Y muéstrate con esos sentimientos perversos que estás sintiendo para que puedas relacionarte en un diálogo intenso y profundo con el Señor, donde el Señor pueda sacar esos sentimientos tan feos que a veces tenemos porque a Dios pretendemos engañarlo. Sí lo hice, pero lo hice porque se portó mal. No quería hacerlo, pero lo hice por esto y justificándonos todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que toda esta forma de hacerlo, de hacer ese diálogo con el Señor, es muy vasta, es muy profunda. Recuerda también que existe la oración de bendición, donde tú le pides a Dios que beneficie de manera positiva a las personas que la están solicitando, para que les vaya muy bien, que les vaya mejor en la vida. A veces te piden esta oración y lo tenemos que hacer de esa manera, ¿verdad? La de adoración, reconocer que Dios es todopoderoso, que puede hacer posible todas las cosas, que no hay algo que quede fuera de su alcance. Incluso la oración de adoración lo puedes hacer cuando miras la creación y reconoces quién pudo haber creado estas cosas tan maravillosas. El mar, las plantas, las flores, el viento, hoy llueve, hoy hay sol, ese eclipse que acabamos de vivir, qué efecto o qué cuestión natural tan hermosa vimos que solo un Dios omnipotente puede hacerlo y ahí lo adoras cuando tú reconoces eso. La oración de petición. Sabemos nosotros que tenemos necesidades, pero el Señor quiere que nosotros le pidamos de rodillas y le supliquemos desde el fondo del corazón, así como lo hizo Abraham. ¿Te acuerdas de aquellos pecadores de Sodoma y Gomorra? Donde Jesús interpuso su oración para pedir por el bien de sus discípulos también ante su Padre. Pues nosotros como creyentes en Dios también debemos interceder por el bien de los demás e incluso por los enemigos a través de la oración. María Santísima es una gran intercesora de nuestras súplicas. Sabemos que hay quien dice que el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo, pero si yo te pido una oración por un enfermo, lo hacemos. Entonces, todos podemos ser intercesores unos por otros, porque si no, entonces pareciera que tienes más grandeza tú, que puedes orar por un enfermo, que puedes orar por la petición de alguien, pero muchas veces no creemos en la intercesión de María Santísima, de los santos, por ejemplo. Entonces hay que dar esa oración de petición también a esos intercesores que están para escucharnos. La acción de gracias también es otra oración y esta se da cuando se realiza justamente la Eucaristía y se da por las enseñanzas dadas en la misa y por las bendiciones dadas por Dios a cada una de las personas que asistimos. Es la oración por excelencia, ¿verdad? De hecho, Eucaristía quiere decir acción de gracias y es una oración en la cual debemos participar cada domingo y fiestas de guardar. Es una necesidad, de hecho, para cada uno de nosotros. La oración de alabanza. Esto es magnífico porque ¿te ha pasado esos momentos en los que oyes, no sé, una canción, cuando estás muy enamorado y escuchas a José José o a Juan Gabriel y escuchas la canción
te llega al corazón y de repente piensas en ese ser amado y hasta te salen las lagrimitas. O bien también puede suceder que alguien te rompió el corazón y de repente escuchas una canción que te duele hasta el corazón y se te derraman las lágrimas. Esa es la oración de alabanza. Cuando tu cuerpo lo está sintiendo y cuando tu mente la está recibiendo, pero está bajando hacia el corazón y lo podemos expresar a través de nuestros sentidos, ya sea con alegría, con tristeza, con llanto, pero lo que realmente está sintiendo. Pero hay quien alaba al Señor y parece que no pasa nada en su ser. Entonces necesitamos a través de la alabanza también aprender a dialogar con el Señor por su misericordia, por su bondad que tiene con cada uno de nosotros. Además de ser agradecidos y bondadosos por el hecho de que permita que cada uno de nosotros existamos. Y la oración de imprecación, esta me gustó mucho, de hecho no conocía el término, pero fíjate que esta sirve, sí lo hemos practicado, pero tal vez el término no lo habíamos conocido. Es cuando nosotros invocamos a Dios para que haga justicia sobre los malvados que hicieron daño a los justos. Siempre debe ser con ánimo de que rediman su corazón y se transformen a tener un comportamiento cristiano y no hagan más el mal. Esto viene siendo algo así como aquellos personas que se dedican a delinquir y han hecho un secuestro, una violación, un homicidio y que a veces nos cuesta trabajo perdonarlos. Entonces, no se trata de pedir en la oración que les vaya mal, sino tiene que tener como principal objetivo que le vaya bien y la conversión de las personas. Entonces, todo esfuerzo que nosotros tengamos a través de la oración para alcanzar nuestros objetivos se va a derivar dependiendo de la profundidad de nuestra oración. Por eso vale la pena decir cómo es tu oración, cómo es tu diálogo con Dios, porque según tu oración es la vida que llevas. Y esto en realidad a mí me pegó mucho porque quiere decir que aún yo puedo orar con más humildad, con más profundidad y con más fervor, con más sinceridad, con más tiempo incluso. Y escuché una frase de nuestro Papa Francisco que dice, dime cómo vives y te diré cómo oras. Qué fuerte frase, realmente a mí me hizo reflexionar porque no vivimos como queremos, porque no oramos como debemos. Así que, pues hermanos, creo que tenemos un gran reto, iniciar nuestra oración, nuestro diálogo con el Señor de una manera diferente. Así que no vivimos como queremos porque no oramos como debemos. Los leo, chicos, a ver quién está por aquí. Gracias a Teresa Celina. Buenos días, el Señor nos bendiga y acompañe siempre. Sofis va, gracias por esos corazoncitos y flores. Muy bonito programa, muchas gracias. Lourdes Barrera dice, buenos días. Puntos que no nos atrevemos. Se me borró. Espérenme tantito. Bueno, mientras nos dice Teresa Celina Rodríguez, un excelente tema. El Espíritu Santo nos ayude a hacer un excelente tema. Muchas gracias, Erika. Y Lourdes Barrera nos dice, buenos días. Puntos que no nos atrevemos a ver claramente por sentirnos que no tenemos vicios o defectos. Excelente tema, muchas gracias. Sí, por ahí hay que empezar, justo, Lourdes. Darnos cuenta que no somos perfectos, el único perfecto es nuestro Señor, y mostrarnos tal y como somos para que el Señor pues nos ayude primero a escucharnos y después a sanar nuestras heridas que todavía traemos. Gracias a la parroquia Cristo Rey, María de Guadalupe, a Lourdes Barrera, a Kemi, Loni, a Ico, a Luis Armando Cruz, a de la Santa Cruz, parroquia Teoloyucan, a Med Roma, a Soco Honorato, Gerardo Reynosa, a Bruno Zúñiga Cruz, a Mariana García Velázquez, que siguieron también nuestra transmisión, y a todos aquellos que se van a conectar durante la semana también les agradecemos que estén interesados en estos temas. Compártanlos, por favor, y recuerda que todos los que trabajamos aquí en Radio San Juan Diego lo hacemos con mucha caridad, con mucho amor hacia el Señor primero que nada, pero también a que cada uno de nosotros vayamos creciendo en nuestra espiritualidad. Así que los espero dentro de 8 días en una nueva aventura de fe. Les mando muchos, muchos saludos y pues a dialogar con el Señor todo el día. Hasta la próxima.
Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.